Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que David Dunn es el único sobreviviente de un terrible accidente ferroviario. El misterioso Elijah Price ofrece a David una extraña explicación sobre su salvación, un motivo que amenaza con cambiar su vida y a su familia para siempre. Así que hoy veremos Unbreakable. En 1961, en Filadelfia, una mujer da a luz en unos grandes almacenes. Pronto llega el médico y revisa al bebé, que no deja de llorar. Para su sorpresa, el bebé se fracturó las piernas y los brazos en el útero. Muchos años después, David toma el tren de regreso a Filadelfia después de una entrevista de trabajo en Nueva York. Cuando ve que una mujer está a punto de sentarse a su lado, se quita el anillo y lo esconde en su bolsillo. Charlan de deportes y él menciona que le tiene miedo al agua, además que no le gusta el fútbol. Él también intenta coquetear con ella, pero ella lo rechaza y se traslada a otro asiento. Entonces David vuelve a ponerse el anillo. De repente el tren empieza a ir más rápido y todo tiembla alrededor de David. En casa, Joseph, el hijo de David, está viendo la televisión y las noticias muestran un tren que acaba de descarrilarse, matando a todos los que estaban dentro. Entrando en pánico, David revisa las notas y se da cuenta de que su padre estaba en ese tren. Momentos después, en el hospital, David se despierta y nota que están operando a una persona cerca antes de que un médico lo encuentre y le pregunte su historial. David explica que nunca ha tenido alergias ni afecciones subyacentes y se sorprende al saber que es el único superviviente del accidente. De hecho, el médico está asombrado por la falta de dolor y lesiones de David, ni siquiera un solo rasguño. Cuando David sale de la habitación, encuentra a su familia esperándolo. Joseph intenta que David y su madre Audrey se tomen de la mano, pero rápidamente lo abandonan. Más tarde, en casa, David le dice a Audrey que no cree haber conseguido el trabajo, pero que de todos modos se mudará pronto. Resulta que están separados y durmiendo en habitaciones diferentes. Al día siguiente, David asiste al servicio conmemorativo de las 177 muertes del accidente. Una vez hecho esto, David regresa a su auto y encuentra un sobre con una tarjeta que tiene el logo de Edición Limitada. Cuando lo abre no encuentra ningún nombre, solo una nota que le pregunta cuántos días ha estado enfermo en su vida. Después David entra a trabajar, que consiste en ser seguridad de un equipo de fútbol. Con la tarjeta todavía en la cabeza, le pide a la secretaria que compruebe cuántos días de enfermedad ha tenido. Luego observa al equipo entrenar con nostalgia en los ojos. Al final del día, su jefe le dice a David que nunca ha tenido un solo día de enfermedad desde que aceptó este trabajo hace 5 años, por lo que recibirá un aumento. Esa noche, David le pregunta a Audrey si recuerda que alguna vez se enfermó, porque no es así. Audrey piensa y admite que no puede pensar en un solo día en el que haya visto a David enfermo desde que lo conoció en la universidad. Un flashback salta a 1974. Donde el bebé de antes ahora es un adolescente. Resulta que tiene osteogénesis, lo que significa que todos sus huesos son muy frágiles y muchas veces termina rompiéndolos. El niño tiene miedo de salir a la calle y volver a lastimarse, sin mencionar que otros niños en la escuela lo llaman Mr. Glass. Para sacarlo de su aislamiento, su madre le dice que le dejó un regalo afuera. El niño reúne fuerzas y recibe el regalo, que resulta ser un cómic. Su madre explica que recibirá otro cada día que salga de casa. En el presente, el niño se ha convertido en un adulto. Su nombre es Elijah y tiene una galería de arte dedicada al arte del cómic. Está muy a la defensiva de los cómics como forma de arte y cancela una venta cuando escucha que el cliente quiere regalarle un cuadro valioso a su hijo de 4 años. Por la tarde, David y José vienen a ver a Elijah para preguntarle sobre la tarjeta. Elijah explica que está interesado en la salud de David y se alegra de saber que nunca estuvo enfermo. Sin embargo, Elijah sí tuvo una lesión. En la universidad, tuvo un accidente automovilístico que le lastimó la pierna y le obligó a dejar el fútbol. Luego Elijah explica que estudió cómics toda su vida y cree que los superhéroes se basan en historias antiguas. Debido a su estado de salud, siempre se preguntó si hubiera alguien más que fuera todo lo contrario, es decir, alguien inquebrantable. Cuando Elijah escuchó que David fue el único superviviente del accidente de tren, pensó que podría ser él. Joseph está entusiasmado con la posibilidad de que su padre sea un superhéroe, pero David piensa que se trata de una estafa extraña y se va con su hijo. Esa noche, David lee sobre el accidente en el periódico, lo que lo inspira a revisar su armario.
Tiene escondida allí una pistola y una carpeta con recortes de periódicos relacionados con su vida. Los primeros muestran el inicio de su carrera futbolística y el último es el accidente automovilístico. El vehículo está muy dañado, por lo que el hecho de que haya sobrevivido es un milagro. En ese momento es interrumpido por Audrey, quien le pregunta si ha estado con alguna otra persona. Después de que David dice que no, Audrey admite que el accidente de tren la conmovió y anuncia que le gustaría volver a trabajar en su relación porque su supervivencia es una señal de segundas oportunidades. Algún tiempo después, Elijah visita a David mientras está en el trabajo y le dice que no fue una coincidencia que haya elegido la seguridad como trabajo porque sus instintos quieren que proteja a las personas. Mientras caminan cerca de la fila, David se detiene para mirar a un tipo en particular y piensa que se irá antes de que puedan cachearlo. Tal como predijo, el hombre pronto se aleja. Elijah se pregunta cómo David supo que ese tipo llevaba un arma, por lo que David explica que tuvo una imagen en su cabeza que lo mostraba. De hecho, tiene un instinto natural para saber cuándo alguien ha hecho algo mal. Elijah lo llama su superpoder, pero a David no le gusta hacia dónde va la conversación y le pide que se vaya. Antes de hacerlo, Elijah pregunta si alguien más estuvo en el accidente automovilístico y David confirma que Audrey también estuvo allí. Luego, Elijah va a su auto y ve pasar al hombre supuestamente armado. Empieza a seguirlo e incluso le pide que espere, pero el hombre lo ignora. Elijah intenta ir lo más rápido que puede considerando su condición, pero sigue siendo demasiado lento. Cuando el hombre baja por la estación de metro, Elijah empuja su cuerpo demasiado y cae, rompiéndose varios huesos. Cuando su bastón se rompe y lidia con el dolor insoportable, ve la camisa del hombre moverse y revelar el arma escondida debajo como predijo David. Una vez terminado el partido, David va a casa y ve a Joseph jugando al fútbol. Él lo regaña por ello, recordándole que Audrey odia el deporte por las lesiones que provoca. Entonces David decide hacer un pequeño experimento y empieza a levantar pesas. Al principio son solo 250, lo máximo que jamás haya levantado. Joseph sigue agregando más y más con cada intento hasta que usan todo el peso que poseen. Queriendo aprender más, también agregan algunas latas de pintura y David termina levantando 350 sin apenas sudar. En el hospital, a Elijah le dicen que tiene múltiples fracturas, pero las peores son 14 en la pierna, por lo que necesitará fisioterapia. Más tarde termina asistiendo a fisioterapia con Audrey y aprovecha la oportunidad para preguntarle por su matrimonio, mientras finge simplemente querer conocer mejor a su médico. Se entera de que el accidente automovilístico de David, que lo obligó a dejar el fútbol, es lo que los unió, ya que ella no soporta el deporte y el daño que causa. Mientras hace más preguntas, Elijah dice accidentalmente el nombre de David y Audrey sospecha. Elijah comparte su teoría, pero Audrey no sabe qué pensar. Durante otro partido, David decide pararse en medio de una multitud y cada vez que alguien choca con él, tiene una visión. Al principio son solo las voces de un niño que grita, pero luego ve a un hombre recogiendo sospechosamente algo de la basura. Sospechando, David hace que el tipo se salga de la fila para registrarlo, pero no encuentra nada en sus bolsillos. David decide que fue un tonto al creer que tenía un poder. En ese momento llaman a David a la escuela porque Joseph estaba herido. La maestra explica que Joseph se peleó y se pregunta si David la recuerda cuando estudiaba allí. Ella cuenta la historia de cuando el niño David se cayó a la piscina y se quedó en el fondo durante 5 minutos. Cuando lo sacaron estaba muerto hasta que los paramédicos lo revivieron. Al final cambiaron las reglas de conducta alrededor de la piscina por su culpa y los niños comparten la historia como una leyenda urbana. Al escuchar esto, David se convence aún más de que no es un superhéroe. Después de salir de la escuela, Joseph explica que se peleó porque protegió a una niña que estaba siendo acosada por su raza y dijo que quiere ser un héroe como su padre. David intenta insistir en que es normal, pero Joseph no le cree. Por la noche, Audrey le dice a David que Elijah le contó todo. Antes de que puedan discutirlo, descubren que Joseph agarró el arma de David y le apunta, queriendo demostrar que no puede salir lastimado. El niño duda durante varios segundos y David logra convencerlo de que lo deje. Al día siguiente, David visita a Elijah, quien inmediatamente confirma que el hombre del estadio tenía un arma. Elijah también cree que David no resultó herido durante el accidente automovilístico, sino que inventó una mentira para dejar el fútbol para que Audrey saliera con él. David ya no quiere que Elijah lo moleste a él ni a su familia, y le cuenta que contrajo neumonía cuando era niño debido a la vez que casi se ahoga, lo que debería ser prueba suficiente para dejar el tema. Más tarde, Elijah está en la tienda de cómics sin responder. El empleado necesita cerrar la tienda, por lo que comienza a arrastrar a Elijah en su silla de ruedas.
pero Elijah sigue moviendo la rueda para hacer que se equivoque. Después de algunos intentos, Elijah finalmente habla cuando encuentra el cómic que busca. Mientras tanto, David y Audrey dejan a Joseph con una niñera para poder tener una cita. Toman unas copas juntos y tratan de reconectarse, lo que obliga a David a admitir que ha mantenido a su familia a distancia porque algo no se siente bien. Cuando regresan, la niñera les dice que recibió una llamada telefónica de Nueva York diciendo que David consiguió el trabajo. Sin embargo, la familia le asegura que no irán a ninguna parte. También hay un mensaje en la máquina de Elijah que explica que cada héroe tiene una debilidad y que la kriptonita de David es agua. Desesperado por respuestas, David se escabulle en medio de la noche para encontrar el tren del accidente. Mira el auto destruido y sabe que nadie normal podría haber sobrevivido. Esto desencadena el recuerdo del accidente automovilístico y se revela que él salió bien, pero Audrey había quedado atrapada dentro del vehículo en llamas. David usó su superfuerza para arrancar la puerta del auto y salvar a Audrey. Pronto alguien llegó para ayudar y David se dio cuenta de que era extraño para él no resultar herido. Abrumado por el recuerdo, David llama a Elijah y admite que nunca sufrió una herida en su vida, preguntándose qué debería hacer. Elijah le dice que vaya donde está la gente. Momentos después, David va a una zona concurrida y abre los brazos mientras comienza a investigar los crímenes de las personas a propósito. Ve a una mujer que distrae a un empleado para robar joyas, a un tipo que arroja una botella a un grupo negro mientras los insulta por su raza y a un tipo que se aprovecha de una chica borracha inconsciente. Cuando se topa con el conserje, descubre que el tipo mató a un hombre para apoderarse de su casa. David espera a que el conserje termine su trabajo y lo sigue hasta la casa, notando que entra por la puerta trasera. Siguiendo la misma ruta, David entra también y descubre que el lugar es un desastre, sin mencionar que el cuerpo del dueño todavía está en las escaleras. Luego mira alrededor de las habitaciones y encuentra a 2 niños atados en un armario. David inmediatamente los libera y les pide que guarden silencio. Luego, David revisa la habitación principal y encuentra a la madre atada también. La puerta del balcón está abierta y David la cruza, pensando que el tipo podría haber escapado. En ese momento el conserje aparece detrás de David y lo empuja desde el balcón, provocando que caiga sobre una superficie mojada. David mira a su alrededor y se da cuenta de que está sobre la cubierta de una piscina, que lentamente comienza a hundirse bajo su peso. Enredado en la tela, David no puede nadar y sigue luchando por respirar y sobrevivir. Afortunadamente, de repente aparece un palo en el agua y lo agarra para poder sacarlo. Resulta que los niños han venido a rescatarlo. Luego, David regresa a la sala principal y agarra al conserje por detrás para estrangularlo. El hombre se defiende y empuja a David contra la pared, lo que provoca daños en la superficie. David es aún más fuerte y al final logra matar al tipo. Luego libera a la madre, pero lamentablemente ya está muerta. Esa noche, David saca a Audrey de su habitación para que puedan volver a dormir en la misma cama, y la sensación de que algo anda mal finalmente desaparece. A la mañana siguiente, Joseph ve que sus padres se comportan de nuevo con mucho amor mutuo. Cuando Audrey se distrae, David le muestra a Joseph el periódico con la noticia sobre el conserje muerto, que incluye una ilustración de un misterioso justiciero. David confirma que es él y le pide a Joseph que guarde el secreto. Algún tiempo después, David va a la exposición de arte de Elijah y conoce a su madre, quien le habla de los 2 tipos de villanos, los que luchan con los puños y los que luchan con la mente. La mujer ha oído hablar de David porque Elijah lo llama amigo. Luego David sigue a Elijah a su oficina y Elijah lo felicita por su primera noche como justiciero. Se ofrece a estrecharle la mano y cuando lo hacen, David hace un descubrimiento sorprendente. Durante años, Elijah ha estado provocando accidentes a propósito para encontrar a un superhéroe, incluido el tren en el que viajaba David. Sorprendido, David mira a su alrededor y se da cuenta de los planes y la investigación de Elijah. Elijah explica que ahora David sabe quién es y finalmente también conoce su propia identidad, el villano del héroe de David. Como en las historias, son exactamente opuestos pero a veces también amigos. Quizás Mr. Glass siempre haya sido el nombre en clave del villano de Elijah. David llama inmediatamente a la policía y Elijah es enviado a una institución para criminales dementes. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.